Hoy día, chicos, vamos a comenzar a ver programación lineal. Voy a compartir pantalla. Entonces, hoy día vamos a comenzar con el tema de la programación lineal. Hoy vamos a definir qué es lo que es la programación lineal, vamos a hablar del concepto, cómo surgió, y vamos a analizar el primer caso en el que se utiliza la programación lineal, que es el caso de la maximización de utilidades. Y la próxima clase vamos a ver en detalle lo que tiene que ver con la minimización de costos. Entonces, lo que hay que decir que la programación lineal surgió a partir de los problemas que planteó el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial. Y esto debido a la dificultad que tenían las tropas aliadas, en especial las británicas, antes de que Estados Unidos entrara al conflicto, para poder abastecer de pertrechos a las tropas que estaban en Francia y en el norte de África. Entonces, el problema era cómo determinar las mejores rutas, ¿no es cierto?, para abastecerlas de pertrechos, municiones, alimentos, medicina, y toda la logística que eso conlleva. Entonces, piensen ustedes que en aquella época de la Segunda Guerra Mundial, el transporte principalmente se hacía vía marítima, y en aquella época el régimen nazi había logrado desplegar una fuerza de submarinos bastante relevante, que causó serios estragos a la flota aliada. Entonces, a raíz de todo esto es que surge la programación lineal, a raíz de todos estos problemas. Y el creador de la programación lineal es el señor que ustedes ven ahí, don George Dantzig, quien desarrolló investigaciones y aplicaciones para resolver problemas de programación lineal en distintos casos de operaciones militares. Y desde su surgimiento, ¿no es cierto?, esta herramienta se ha utilizado para optimizar o resolver distintos tipos de problemas. Una vez terminada el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, los empresarios se dieron cuenta que tenían problemas similares a los que enfrentaron las naciones en tiempos de guerra. ¿Qué significa esto? ¿Cómo establecer las mejores rutas, por ejemplo, de distribución? ¿Cómo minimizar los costos a fin de evitar, ¿no es cierto?, de entrar en una situación riesgosa, económica me refiero, que podía poner en riesgo la viabilidad de las empresas? Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de terminado el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, son las empresas las que toman todo el trabajo de George Dantzig y lo empiezan a aplicar a el uso empresarial. ¿Cuál era el propósito? Dos, principalmente: maximizar utilidades y reducir
costos o riesgos. Básicamente, esos son los objetivos que fundan la programación lineal. Como les decía, la programación lineal es una herramienta que es posible aplicarlas a diversos campos. Las empresas hoy por hoy enfrentan problemas de todo tipo, y muchos de los cuales ponen en riesgo su estabilidad económica y por lo tanto su permanencia en el mercado. Es lo que les decía yo recientemente de la viabilidad. Es por ello que el empresariado busca soluciones factibles, eficientes y rápidas. Y muchas de estas soluciones pueden ser manejadas a través de la programación lineal, que es una actividad que planifica actividades para lograr un buen desempeño entre distintas alternativas posibles de solución. Entonces, la programación lineal es una técnica de optimización matemática. Y por técnica de optimización se va a entender la idea de un método que intenta maximizar o minimizar un objetivo establecido. Como ya les había dicho, por ejemplo, la maximización de utilidades o la reducción de costos. Ahora, una reducción de costos también tiende a maximizar las utilidades. Es por esto que en el ámbito empresarial la programación lineal es considerada una herramienta fundamental, ya que a través de su aplicación se pueden obtener soluciones cuantitativas a problemas de todo tipo, ¿no es cierto?, para buscar el mejor resultado posible y además una óptima toma de decisiones. Con la programación lineal, entonces, las decisiones están fundamentadas en la matemática, en números, son decisiones cuantitativas. Por lo tanto, son decisiones no erradas o no erróneas. En términos de concepto, la programación lineal hace referencia a varias técnicas matemáticas usadas para la asignación óptima de recursos que son limitados a distintas demandas que compiten por esos recursos. Esa es una de las definiciones que hace el profesor Jacob Chase. Hay otro autor, un español, que establece que la programación lineal es una técnica de optimización que busca maximizar o minimizar una función lineal llamada función objetivo, la que está sujeta a restricciones que también son lineales. Es decir, y esto quiero recalcarlo, que todas las funciones que vamos a estudiar tienen la forma de una línea recta. ¿Ok? Por lo tanto, y en términos de conclusión, se podría definir la programación lineal como el enfoque destinado a solucionar problemas con miras a tomar decisiones acertadas, cuyo modelo matemático es la función lineal que está sujeta a restricciones lineales no negativas. Recuerdan ustedes que en el plano cartesiano uno tiene 4 cuadrantes. Entonces se trabaja solo en el cuadrante positivo. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. No, profe.
esta parte es un poco latera, pero es importante para poder darle contexto al tema. Veamos o hablemos del objetivo de la programación lineal, que de alguna manera ya lo hemos mencionado. El objetivo entonces de la programación lineal es encontrar soluciones a través de métodos matemáticos con el uso de sistemas lineales a problemas de carácter económico, técnico, representado por la limitación de recursos para la toma de decisiones. Eso se entiende, ¿verdad? Se entiende que los recursos son limitados. Los recursos con que cuenta la empresa. Una empresa no tiene recursos ilimitados. ¿Sí o no? Esto también tienen que haberlo visto también en economía. Que ese es uno de los grandes problemas, ¿no es cierto?, que intenta resolver la ciencia económica, la asignación de recursos, porque los recursos son limitados. Si no fuese así, si los recursos fuesen ilimitados, por ejemplo, ningún país tendría ningún problema de pobreza, etc. El problema es que los países y las empresas, por lo tanto, y las personas también, se enfrentan a un hecho real, que es que los recursos son limitados, o sea, se dispone de una cierta cantidad de recursos. Hablemos de algunas aplicaciones de la programación lineal. Como les había dicho, la programación lineal se ha aplicado a diversos problemas de la administración o de la empresa. Aquí vamos a nombrar en algunos tipos de problemas donde se ha ocupado programación lineal y que permite y que la programación lineal ha resuelto con éxito. Una de las aplicaciones que se le ha dado con gran éxito es la planeación o la planificación de productos. Por ejemplo, hallar la composición recomendable de productos considerando los recursos y costos que requieren cada uno de esos productos. Por ejemplo, la mezcla óptica de elementos químicos para fabricar pintura, la mezcla óptima de ingredientes para la producción de alimentos, entre otras cosas. Para otra cosa que se ha ocupado la programación lineal es para el control de los procesos. Por ejemplo, para minimizar los desperdicios generados en el proceso productivo. De esta manera, ¿no es cierto?, lo que se busca es diseñar un proceso de tal manera que las mermas sean la menos posible, con el propósito, finalmente, ¿no es cierto?, de maximizar los recursos. Otras aplicaciones: planeación de operaciones y ventas agregadas. Y aquí lo que se trata de hacer es encontrar el programa de producción que tenga el menor costo posible. Y ahí el problema radica en construir un periodo determinado que, al enfrentar las limitaciones de capacidad de producción deseable y el tamaño de la fuerza de trabajo, satisfagan la demanda esperada. O sea, tenemos una cierta capacidad de planta, tenemos una cierta cantidad de horas de trabajo, horas hombre, y tenemos una cierta, por ejemplo, productividad de los trabajadores. Entonces, ¿cómo mezclamos todo esto para producir la mayor cantidad?
Otra de las aplicaciones que ha tenido la programación lineal es para el control de inventario. Entonces, a través de la programación lineal se puede determinar la combinación óptima de productos que se deberá tener en stock. ¿Se recuerdan cuando vimos costos? Que la primera unidad, lo primero que vimos fue administración de inventarios por los métodos FIFO, LIFO. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Entonces, la programación lineal ofrece formas de modelamiento matemático que permiten determinar con exactitud cuál debe ser la cantidad óptima de stock. Empresas como, por ejemplo, un supermercado utilizan la programación lineal para poder determinar cuál es el stock que necesitan tener. Para evitar, ¿no es cierto?, los quiebres de stock. Porque los quiebres de stock significan venta no realizada o venta perdida. Otra de las aplicaciones tiene que ver con la programación de la distribución, ¿eh? O la logística, si ustedes quieren. Y aquí lo que se trata de hacer a través de programación lineal es encontrar la combinación óptima de rutas de despacho o de distribución para entregar los productos a los distintos destinos y clientes. He aquí entonces varios tipos de aplicaciones que tiene la programación lineal. Como ustedes pueden ver, son variadas las aplicaciones que tiene esta herramienta. ¿Cuáles son las condiciones básicas de la programación lineal? O los supuestos del modelo. El primero de ellos ya lo discutimos, que son los recursos limitados. ¿Y esto qué significa? Que no se puede disponer de más recursos de los que existen. Por ejemplo, las horas de trabajo. Una persona, ¿cuántas horas puede trabajar a la semana? De acuerdo a la normativa. 45. 45 horas a la semana. Si una empresa necesita operar 90 horas a la semana, ¿qué deberá hacer? Contratar un segundo trabajador o un doble turno. Porque no puede tener a los trabajadores 60 horas, perdón, 90 horas a la semana. ¿Y cuánto es lo que se puede hacer máximo como en hora extra? Que eso estaba pensando recién. No, es que las horas extras, si bien es cierto, se permiten las horas extras, pero las horas extras en realidad yo diría que van cada vez más en retirada. Primero por el costo que tienen. Segundo porque las horas extras debería ser una situación eventual, no permanente, porque además el costo es altísimo. Piensa usted que una hora extra normal vale un 50%. 50 y en algunos casos 100. Y eso es cuando no existe sindicato, porque el sindicato podría pactar que en algunos casos valga más de un 100. Ah. Yo conozco empresas donde el valor de las horas extras se paga al 75 y al 150%.
Pero eso está pactado por sindicato, Pero ¿no? eso está pactado, Porque, bueno, pero, claro, pero fíjese bien que eso es brutal, porque en definitiva a la empresa lo que le conviene es tener un doble turno y las horas claro, extras no deberían producirse. Además que existe una limitación legal para las horas extras. No recuerdo cuánto es, pero me parece que se pueden hacer un máximo de 2 horas extras diarias, me parece. sí, y creo, sí, eso está pensando en la Me legislación de hora parece que eso es. extraordinaria. Sí, sí, creo que sí. No recuerdo bien en este momento, pero fíjese bien que a la empresa no le conviene pagar, ¿no es cierto?, el 50% más del valor hora hombre. Mejor hace un doble turno. Salvo que sea una situación esporádica, si se produce una vez en el mes o una vez muy así de vez en cuando, puede ser. ¿Ah? Pero si se va a producir de manera permanente la hora extra, es mejor contratar personal. Claro, si no se vuelve contraproducente. Exactamente. Entonces, como les decía, ahí hay una prueba de que los recursos son limitados. ¿Mm? Creo que ese es el ejemplo más claro, que es la cantidad de horas de trabajo que puede hacerse por trabajador. La segunda condición básica que tiene un modelo de programación lineal es que debe existir un objetivo explícito. Esto hace referencia a la maximización de utilidades o a la minimización de los costos. Entonces, siempre, y esto tenganlo súper claro, en un problema de programación lineal, el objetivo puede ser dos: maximizar utilidades o minimizar costos. ¿Ok? Esos son los objetivos de la programación lineal. Linealidad. La linealidad hace referencia a que todo proceso o actividad tiene una se utiliza, perdón, que en todo proceso se produce una relación lineal. Y esta relación lineal se identifica con la cantidad de cada factor con respecto a los demás y a las cantidades de cada uno de los productos. Por ejemplo, fíjense bien, y aquí a lo mejor con esto se entiende la idea. 2 es el doble de 1. Es decir, si fuesen necesarios 30 minutos para producir una pieza de automóvil, para producir 2 piezas se necesita 1 hora. Eso es linealidad. Otro ejemplo de linealidad podría ser si el precio del producto es 100, el precio de 2 productos va a ser 200, de 3, 300, y así sucesivamente. Existe linealidad. El cuarto elemento tiene que ver con la homogeneidad. Y esto significa que todos los productos elaborados por una máquina son idénticos, o todas las horas de trabajo de un obrero son igual de productivas. O sea, se asume que todos los trabajadores, por ejemplo, tienen la misma productividad. No hay un trabajador que sea más productivo que otro. La última condición básica
de un problema de programación lineal es que debe existir divisibilidad. Entonces, en programación lineal se presupone que tanto los productos como los recursos se pueden subdividir. Estas son las condiciones básicas, ¿no es cierto?, que enfrenta cualquier problema de programación lineal. Hablemos ahora del modelo de programación lineal. Entonces, como ya lo habíamos dicho, los problemas de programación lineal surgen por la escasez de recursos. Por lo tanto, lo que se trata de hacer a través de la programación lineal es distribuirlos de la mejor manera posible. ¿Con qué propósito? Con el propósito de maximizar utilidades o de disminuir los costos. Por lo tanto, existe la necesidad de distribuir estos recursos de forma equilibrada entre los factores que intervienen en el proceso productivo. Todo esto a fin de encontrar las mejores alternativas de uso. Y de esa manera se estaría cumpliendo con el objetivo de la función, de la programación lineal, que es la maximización o la minimización de utilidades y de costos respectivamente. Formalmente, un problema de programación lineal crea un proceso de optimización en el cual se eligen valores no negativos de una serie de variables de decisión de modo que maximicen o minimicen una función objetivo. De esta manera, todo modelo de programación lineal tiene tres componentes: las variables, el o los objetivos y las restricciones. ¿Hasta acá alguna duda? No, profesor. Ok. Para poder, para darle más claridad teórica a las herramientas de programación lineal, vamos a hacer una definición de algunos elementos que son relevantes. El primero de ellos es la función objetivo. Y la función objetivo representa lo que se busca optimizar. Por lo tanto, la función objetivo tiene un estrecho vínculo con la pregunta general que se desea responder. Si en un modelo de programación lineal existen variadas preguntas o varias preguntas, la función objetivo se relacionaría con la pregunta de nivel superior o la pregunta fundamental. Variables del problema. Son aquellas variables desconocidas y que al resolver el problema deben quedar definidas con el propósito de alcanzar la optimización de la función objetivo. Se les denomina variables de decisión, las cuales en teoría representan factores controlables del modelo y que por lo tanto contribuyen a la consecución de la función objetivo. Coeficientes de la función objetivo. Los coeficientes de la función objetivo son las cantidades constantes que aparecen en la ecuación de la función objetivo. Y están también las restricciones.
Y las restricciones no son más que las limitaciones físicas o las condiciones que debe cumplir el problema que va a ser resuelto a través de programación lineal. Por ejemplo, la cantidad de materiales, el tiempo necesario, la cantidad de recursos humanos, etc. Y normalmente se definen como restricciones funcionales. Ese es el otro nombre con el que se conoce. Luego están las restricciones no explícitas. Las restricciones no explícitas son aquellas que están ocultas dentro del problema. Es información que no está disponible, pero que debe ser tomada en cuenta tanto para el planteamiento del problema como para su solución. No se asusten tanto porque esto es bastante simple, ¿ah? Porque son conocidas como variables de no negatividad. Enseguida con el ejemplo que vamos a ver, se va a entender bien esto. Entonces, la metodología para plantear un problema de programación lineal es la siguiente. Primero, definir cuáles son las variables del problema. Segundo, definir la función objetivo. Tercero, definir cuáles son las restricciones que tiene el problema. Cuarto, definir las restricciones no explícitas. Y aquí vamos a ver un ejemplo de maximización. Fíjense bien. Esto es bastante simple, a pesar de todo lo que hemos dicho, que puede parecer complejo, pero es bastante sencillo. Fíjense que en un proyecto de urbanización se van a construir dos tipos de casas, las casas tipo A y las casas tipo B. El presupuesto total para la construcción es de 1.800 millones de pesos, siendo el costo de las casas tipo A 30 millones y el de las casas tipo B 20 millones. Por otro lado, la municipalidad exige que el número de casas total, ¿no es cierto?, no sea superior a 80. Es decir, que en este proyecto de urbanización la municipalidad no nos permite construir más de 80 casas. Además, sabemos que el beneficio por cada casa tipo A es de 4 millones de pesos y por las casas tipo B es de 3 millones de pesos. Entonces la pregunta que surge inmediatamente es ¿cuántas casas de cada tipo se deben construir para obtener el máximo beneficio? ¿Se entiende cómo es el problema? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Entonces, primer paso, definición de las variables. X va a ser el número de casas tipo A. E Y, el número de casas tipo B. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. El segundo paso es definir la función objetivo. Recuerde que el problema es maximizar la utilidad. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántas casas debemos construir del tipo A y cuántas casas del tipo B debemos construir para maximizar la utilidad?
Entonces, la función objetivo sería maximizar z. Aquí yo lo que hice para no hacerlo tan grande los números, los dividí por 1.000.000. Entonces, 4x más 3y es la función que debemos maximizar. Porque la casa tipo A genera 4 millones de utilidad y la casa del tipo B genera 3 millones de utilidad. ¿Se entiende, verdad? Sí, profesor. Bien. Definición de las restricciones. Entonces, las restricciones va a estar dado por qué. Primero, por el costo de construcción de cada tipo de casa y por el presupuesto que se tiene. Entonces, el costo para las casas tipo A es de 30 millones y el costo para las casas tipo B es 20 millones. Por lo tanto, la primera restricción es que 30x más 20y va a ser menor o igual que 1.800. ¿Se entiende? Sí, profe. Y la segunda restricción tiene que ver con el total de casas máximas que nos permite construir la municipalidad. Por lo tanto, x más y va a ser menor o igual que 80. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. El cuarto paso va a ser la definición de las restricciones no explícitas. Entonces, fíjense bien, como el número de casas a construir son números naturales, existen dos restricciones adicionales, que x debe ser mayor o igual a 0, o sea, puedo no construir ninguna casa tipo A, o puedo construir más de 0, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Y lo mismo con las casas tipo E. Por lo tanto, y también debe ser mayor o igual que 0. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ok. Entonces, cuando ya hemos hecho todo esto, estamos en condiciones de resolver nuestro problema de programación lineal. Entonces, el paso número 5 es encontrar el conjunto de soluciones factibles. Entonces, tenemos que encontrar los puntos por donde pasan las rectas de las restricciones. Entonces, partamos con la restricción de la cantidad de casas. Entonces tenemos que convertir nuestra inecuación en una ecuación y para eso, ¿no es cierto?, simplemente cambiamos el signo menor que por un signo igual. Por lo tanto, x más y debe ser igual a 80. ¿Y qué es lo que hacemos? Evaluamos la ecuación cuando x vale 0 y cuando y vale 0. Y de esa manera encontramos las coordenadas por donde pasa la recta. Entonces, cuando x vale 0, y vale 80. Y a contrario censo, cuando y vale 0, x vale 80. Entonces, estamos en condiciones de hacer la gráfica, que es la que ven ustedes ahí representada con esa línea de color celeste. Y fíjense bien,
aquí me voy a salir de del formato de presentación para poder, perdón, para poder explicar con mayor claridad. Se ve bien ahí, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ok, entonces fíjense bien. Como no podemos construir más de 80 casas, sea de cualquier tipo, todo lo que está a la derecha de la recta no es parte de la solución. Es decir, que la solución está en el lado izquierdo de la recta, cualquier combinación. Por ejemplo, 10 casas tipo B y 70 casas tipo A. O 70 casas tipo A y 10 casas tipo B. Cualquier combinación es posible construir, siempre y cuando no supere 80. Por lo tanto, cualquier valor sobre 80 no es posible, no es parte de la solución, por las restricciones que nos impone la municipalidad. ¿Se entendió? Chicos. Chicos, ¿entendieron? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, fíjense bien, toda esta área que está acá, no me quedó muy bien el... aquí lo vamos a arreglar. Toda esa área que acabo de marcar ahí en azul sería parte de la solución. Cualquier combinación de casas. ¿Ok? Veamos, evaluemos la segunda restricción. Entonces, ahora tenemos que evaluar la restricción presupuestaria, considerando los costos. Entonces, de la misma manera como resolvimos la ecuación anterior, resolvemos ahora esta restricción. Recuerden que aquí esta es la que tiene que ver con los costos. El costo de construcción de cada tipo de casa y el presupuesto para la construcción. ¿Cómo resolvemos esto? La inecuación la convertimos en una ecuación y eso se hace simplemente, ¿no es cierto?, haciendo 30x más 20y igual a 1800. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer cada una, la x y la y 0 y evaluar, ¿no es cierto?, la ecuación como resulta. Por lo tanto, cuando x vale 0, y vale 90. Y eso surge de y igual dividido, igual va a ser igual, y va a ser igual a 1800 dividido por 20. Por eso es que y vale 90. Por otro lado, cuando y vale 0, x vale 60. Y esto sería porque lo que hay que hacer ahí es 30x igual a 1800, luego despejamos x
y quedaría x igual a 1800 dividido por 30, es decir, x igual a 60. Por lo tanto, las coordenadas serían 0,90 o 60,0. ¿Qué significa esto? Que no podemos construir más de 90 casas del tipo B o no podemos construir más de 60 casas del tipo A. Por lo tanto, al igual que en el caso anterior, la parte derecha de la recta no es parte de la solución al problema. ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Esto yo lo hice por separado las gráficas. Ahora las voy a juntar. Entonces, fíjense bien que al juntar las gráficas, voy a reducir un poco el tamaño. Ahí. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí se alcanza a ver. Sí, profe. Por lo tanto, la región factible de soluciones está en el punto 0,0, en el punto 0,80, en este punto que debemos determinar, que no tenemos las coordenadas, y el punto 60,0. Entonces lo que nos falta ahora es encontrar el punto donde se intersectan ambas restricciones. ¿Y eso cómo se hace? Simplemente resolviendo el sistema de ecuaciones. Entonces lo que hice yo para resolver el sistema de ecuaciones, multipliqué la segunda ecuación, que era x más y igual a 80, lo multipliqué por menos 20. Entonces, me queda, el sistema de ecuaciones sería 30. Profe, una consulta, ¿por qué menos 20? Ah, porque lo que tengo que hacer es despejar una variable para poder... la I. Claro, tengo que despejar alguna de las... Aquí multipliqué por menos 20, Ya. podría haber multiplicado por menos 30 y despejar la X, pero aquí lo que estoy haciendo es encontrar primero el valor de X. Ya, profe, ya. Entonces, al multiplicar la segunda ecuación, X más Y igual a 80, al multiplicarla por menos 20, el sistema de ecuaciones quedaría como 30x más 20y igual a 1800, y la segunda ecuación sería menos 20x menos 20y igual a menos 1600. Si yo sumo las ecuaciones, las y se van, y me queda 30x menos 20x, serían 10x, y 1800 menos 1600, me quedaría 200. Por lo tanto, x igual a 20. Profe, ¿Sí? ¿por qué se multiplica por menos 20? ¿Eso solamente como para poder despejar? Claro, o porque aquí usted podría, o lo otro que podría haber hecho, por ejemplo, la primera ecuación podría haberla dividido por menos 20. Y le quedaría menos, arriba lo hubiera quedado, pero ahí le hubiera quedado una fracción. Entonces es más fácil operar de la otra manera, en la segunda ecuación.
va a depender de los números de la ecuación lo que uno debe hacer. No sé si me expliqué. Bueno, la parte de la división no la entendí mucho, pero sí entendí que ese por menos 20 era para poder despejar y o sea, eliminar la y y que queda solamente la X. Y queda solamente la X. Entonces, cuando yo ya tengo el valor de X, reemplazo el valor de X en cualquiera de las ecuaciones. Yo decidí reemplazarla en la segunda ecuación, está de acá arriba. Entonces, me queda 20 más y igual a 80, por lo tanto paso el 20 restando para el otro lado y obtengo que y vale 60. Por lo tanto, esta coordenada que andábamos buscando, que es donde se intersectan las rectas, tendría coordenada 20,60. Profe, estos son ecuaciones de segundo grado, ¿cierto? No, de primer grado. Po. Ah, ya. No, si esto ya es, esto es lo más Sí, facilito. sí, por eso está. Ya, No, o sea, si ya aquí les ponemos potencia al tema, es mucho más complejo. ya. No. Son todas ecuaciones de este tipo. Súper simple. Ya. Ok, profe. ¿Ya? Lo único que puede ocurrir es que un problema tenga más de una restricción, o sea, más de dos restricciones. 3, 4, 5, va a depender del tipo de problema. Ok, profe. Claro, multiproducto. Claro. Ya, lo entiendo. Ahora, Profe, ¿sí? en el caso que tenga más de una variable, van a ser más ecuaciones solamente. Sí, pues cuando tiene más restricciones, Tendríamos que resolver más ecuaciones. más sistemas de ecuación. Es que al final usted lo que tiene que hacer es descubrir, es hacer las gráficas, porque cuando haga las gráficas, usted se va a dar cuenta dónde están los puntos. Pues normalmente, a ver, mire, fíjese bien, mire lo que voy a hacer aquí. Aquí se podría dar, voy a dibujar una... Imagínese que aquí se diera una restricción que pasara así. Entonces, si pasara una restricción así como esa, aquí tendría otro punto. Y ahí lo que tendría que usted evaluar es dónde se intersectan esas dos rectas. ¿Me expliqué? Entiendo, profe. Sí, súper bien. Ya. Y podría incluso haber otra restricción que tuviera otra forma distinta. Entonces, lo que hay que encontrar es justamente estos puntos donde se intersectan las rectas. Voy a borrar esto. Ok, entonces ya tenemos los 4 puntos relevantes. El 0,0, el 0,80, el 20,60 y el 60,0. Entonces la pregunta ahora es, ¿en qué punto se maximizan las utilidades? Y eso se resuelve a través de la función objetivo. Entonces, fíjese bien, lo que hay que hacer acá es tomar las coordenadas y evaluar la función objetivo. 4 por 0, 0, más 3 por 80, 240. El 0, 0 es 0. 60, 0 es 4 por 60, más 3 por 0, 240. Y el 20, 60 es 4 por 20, más 3 por 60, igual 260. Por lo tanto,
se deben construir 20 casas tipo A y 60 casas tipo B, y de esa manera se maximiza el beneficio, que sería ¿de cuánto? De 260 millones de pesos. Y ahí está resuelto el problema. ¿Se dan cuenta que no es tan difícil? Yo no entendí de los vértices, profesor, ¿lo puede? Perdón, no lo he entendido. Profe, tampoco. Porque el 4x más el 3y, ¿cómo lo cuento yo esto? A ver, recuerde usted que cuando nosotros dijimos al principio que había que... Me voy a esperar un minuto. Esto fue acá. Cuando definimos la función objetivo, dijimos que lo que había que maximizar era la utilidad. Y la utilidad era 4x más 3y. Acuérdese que esto está en millones de pesos, y para no colocar tantos ceros, yo todo lo dividí por 1.000.000. Entonces, lo que tenemos, esta es la función que maximiza las utilidades. Entonces, ¿esa función inicial siempre nos la van a dar o hay que calcularla en algún momento? No, pues yo no se la doy. Usted, por ejemplo, aquí está, pues usted tiene que encontrarla. Yo le doy esto y usted tiene que, a partir de este problema que yo le estoy dando, usted tiene que construir todo esto. El paso 1, que es la definición de variable. El paso 2, definir la función objetivo. El paso 3, definir las restricciones. El paso 4, definir las restricciones no explícitas. El paso 5, encontrar el conjunto de soluciones factibles. Esto se hace a través de las restricciones, ¿no es cierto? Y de esa manera usted crea el gráfico. Luego, donde se intersectan las rectas, usted tiene que encontrar ese punto. Y para encontrar ese punto, usted debe construir un sistema de ecuaciones, que es esto que está acá. Y una vez que construyó el sistema de ecuaciones, usted encontró el punto donde las rectas se intersectan. Luego que tiene todos los puntos, que en este problema, como tiene 12 restricciones, tiene 4 posibles puntos de solución relevantes. Entonces hay que encontrar el punto donde se maximizan las utilidades. ¿Y cómo se hace eso? Evaluando cada uno de estos puntos en la ecuación, que es esta que está acá. La función objetivo. 4x más 3y. Entonces lo único que tengo que hacer yo es reemplazar las coordenadas en la función. De acuerdo a la gráfica, ¿no? Perdón, no le escuché. Eso de acuerdo a la gráfica. Usted las coordenadas las encuentra de acuerdo a la gráfica. Ya. Que son los 4 puntos. Son estos 4 puntos que están aquí. El 0,80, el 0,0, 60,0 y 20,60. El 0 también entra, profe. Sí, también es parte de la solución. Pues. Fíjese ¿Puede bien, poner un momento la gráfica nuevamente, por favor? fíjese bien, cualquier combinación que está acá dentro de estos 4 puntos, 0,0, 60,0, 20,60 y 0,80, cualquier punto es parte de la solución. 3, 5, 6. Pero Profe. siempre va a ser incluido el 0. Incluido el 0. Porque recuerde usted, me voy a devolver, mire, cuando acá, la definición de las restricciones no explícitas. Ya, dice mayor, claro, mayor o menor a 0. Ya. Ahora pongo un momentico el ejercicio, profesor. Es difícil buscar. Lo que pasa es que es difícil, profesor, entiendo un poquito. Como el ejercicio está a inicio, grabarse todo lo que hizo el ejercicio, por eso quizá no hemos perdido. Miren, esto Profe. sí, dígame. En este caso, en este ejercicio en particular,
el 3 y el 4 en el problema está dado por los millones que vale cada tipo de casa, si no me equivoco. Por eso tienes que poner, hay que colocar nuevamente el ejercicio al inicio para poder, ahí, no, ahí no. Ahí está el problema. Y yo Ahí. le... No, el ejercicio, profe, ahí. Denlo ahí un momentito, por favor. Aquí, ok. Ahí, es que para entender dónde... ¿Será que beneficio el activo es de 4 millones? Ya, la maximización, ya. Ya. ¿Estamos? Sí, ya entendí, profe. Sí, ahora sí, profesor. Gracias. Ya, esto les puede parecer... A ver, yo les diría que esto es bastante simple. Si ustedes me preguntan a mí dónde está la mayor problemática de esto, está acá, en que usted defina bien la función objetivo y acá, en la definición de las restricciones. Si usted esto lo define mal, el problema está mal. Esa es la parte más compleja. El resto es aritmética de primero medio. Entonces, como les decía, ahí está la solución al problema. Esta empresa constructora debe construir, ¿no es cierto?, 20 casas tipo A y 60 casas tipo B, y de esa manera obtiene el máximo beneficio, que sería de 260 millones de pesos. Van a ser las 8:30. Tarea. Fíjense bien, la empresa Ford produce dos tipos de vehículos, Ford Fiesta y Ford Focus. Son dos modelos de autos, y estos vehículos se deben procesar a través de dos departamentos. El departamento 1 tiene 68 horas disponibles y el segundo departamento tiene 58 horas disponibles. La fabricación de un Ford Fiesta requiere de 4 horas en el departamento 1 y 2 horas en el departamento 2. En tanto que cada Ford Focus requiere de 2 horas en el departamento 1 y 4 horas en el departamento 2. La utilidad por el Ford Fiesta es de 40.000 y por la del Ford Focus es de 60.000. ¿Cuántos autos se deben producir? Ahí está una ayuda para la tarea. Nos tomamos un recreo. Les doy hasta las 9 para que se tomen un cafecito, y mientras se toman el café puedan tratar de resolver el problema, y luego... Profe, ¿puedo colocar un momento el ejercicio anterior? El que nos explicó. ¿Dónde estaban las restricciones? No, el primero. ¿Cuándo estaban las restricciones? ¿Ahí? No, las restricciones. Ahí. Ese.
El presupuesto de la construcción según la postura. Y así que no me toque la casa. ¿Ya? Chicos, Sí, profe. ok. Entonces, bueno, esto está en el portal. Voy a dejar de compartir. Nos juntamos a las 9. Y así ustedes tienen tiempo de desarrollar ver si pueden hacer el ejercicio. Si no, lo hacemos. Ahí lo resolvemos. Bueno, profe. ¿Ok? Mientras tanto,